La fecha límite que se comió mi alma. Dicen que la presión hace diamantes. Esa noche, casi me aplasta. Eran las 10:02 de la noche cuando la alerta de violación del firewall apareció en mi monitor, una bandera roja parpadeando en un sistema que no debía parpadear en absoluto. El contrato de defensa de $21 millones, que llevaba 18 meses en proceso, iba a finalizarse en menos de 8 horas. Un solo fallo de cumplimiento hundiría todo el acuerdo. No entré en pánico. Al principio no. Me giré hacia la esquina de la sala donde Lucas, nuestro director de tecnología, estaba encorvado sobre una terminal secundaria. ¿Viste esto?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Sí, murmuró. Falsa alarma, los registros no muestran ninguna intrusión. Pero algo no cuadraba. Analicé más a fondo, analicé los registros de auditoría, y allí estaba, una vulnerabilidad en nuestra integración de endpoints externos. Real, explotable e invisible para cualquiera que simplemente revisara los registros. Me giré hacia él. Esto no es una falsa alarma. Tenemos que solucionarlo esta noche o perderemos el contrato. Fue entonces cuando Lucas se levantó, desenchufó su computadora portátil y se colgó el bolso al hombro. Ya terminé, Olivia. Es tarde. Esto siempre tiene peor pinta cuando estás cansada. Se fue sin decir una palabra más. Así, sin más, sin refuerzos, sin un segundo par de ojos, sin un equipo reunido para planificar estrategias o resolver problemas. Solo yo y un reloj a contrarreloj. A las 11:40, había aislado la falla. No era solo una mala configuración del firewall. Era un descuido estructural, profundamente arraigado en el marco de integración, algo que había detectado meses atrás, pero que me dijeron que no era prioritario. Ahora sí lo era. Intenté llamar a Lucas. No hubo respuesta. Contacté al analista de seguridad por Slack. Ya estaba dormido. «Avísame mañana», decía su mensaje de ausencia. No habría mañana, no para este trato. Así que hice lo que siempre hacía cuando la sala se vaciaba y la responsabilidad se negaba a irse. Asumí el control. Las líneas de código se convirtieron en armas. Los archivos de configuración, en campos minados. Cada segundo que pasaba dentro del sistema me hacía más consciente de lo solo que estaba, de lo pesado que se vuelve el silencio cuando conlleva una pérdida potencial de $21 millones. Mi corazón latía con fuerza mientras reutilizaba los protocolos de cifrado y reescribía el esquema de cumplimiento desde cero. El sudor se acumulaba en la base de mi columna. Mis dedos se acalambraban alrededor del teclado. No había margen de error. No había tiempo para la duda. A la 1:30 de la mañana, la bandera roja había desaparecido. Pero el peso seguía ahí. No solo estaba remendando un sistema, estaba manteniendo a flote una empresa que ni siquiera sabía que estaba a segundos del colapso. Y lo estaba haciendo solo. A las 2:05 de la madrugada, la oficina, 39 horas sin dormir, estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del enchufe debajo de mi escritorio. Todos los demás se habían ido a casa hacía unas 12 horas. Algunos habían enviado emojis y disculpas tímidamente antes de desconectarse. Lucas ni siquiera se había molestado en responder. Observé el parche que había escrito y revisé 3 veces las capas de cifrado. La vulnerabilidad había sido más profunda de lo previsto, relacionada no solo con el endpoint externo, sino también con los servidores de archivo que habíamos dejado inactivos durante las pruebas beta. Tuve que volver a ponerlos en línea, reescribir su lógica de autenticación y luego reimplementar el nuevo flujo para que cumpliera con la normativa federal. Se suponía que sería un trabajo en equipo, pero el equipo desapareció. Y a la fecha límite no le importó. Abrí mi segunda bebida energética y me recogí el pelo en un moño desordenado. Me dolía todo el cuerpo, hombros, ojos, muñecas. Pero seguí adelante porque no había otra opción. Ni siquiera había tiempo para enojarme. A las 4:30, terminé el parche principal. Mi terminal mostró luces verdes en la lista de verificación de cumplimiento. No más banderas, no más vulnerabilidades. Me recosté, exhalé lentamente y miré al techo por primera vez en horas. Entonces, algo me revolvió el estómago. Apareció una pequeña notificación en la esquina de mi pantalla, paquete de propuesta de sincronización automática enviado al portal del cliente. Espera, no. Aún no había enviado nada. Revolví entre las carpetas,
Abrí la unidad compartida y allí estaba, una confirmación de envío, con fecha y hora a las 4:27. Se había enviado automáticamente, pero la versión adjunta era incorrecta. Era el borrador, incompleto, sin pulir, sin protección. El sistema había usado la sincronización anterior porque no había actualizado la etiqueta final en los metadatos. Mi culpa. Mi descuido. Mi desastre. Segundos. Me quedé allí paralizado, parpadeando ante la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, me moví rápido. A las 4:45, ya había recuperado la propuesta, apenas dentro del plazo de 1 hora. El sistema del cliente aún no la había abierto, lo que significaba que tenía exactamente una oportunidad para arreglarla antes que ellos. Abrí un documento en blanco y comencé a reconstruir toda la propuesta desde cero. No solo copiar y pegar. Necesitaba integrar las nuevas comparaciones, rehacer la redacción, ajustar el formato, volver a verificar las referencias. Cada palabra tenía que ser correcta. El tiempo me estaba cortando la confianza como una navaja. Me temblaban las manos mientras escribía, pero no me detuve. A las 6:28 de la mañana, pulsé enviar. Una notificación silenciosa parpadeó en la pantalla. Propuesta cargada correctamente, marca de tiempo 6:28 de la mañana. Me quedé allí sentado un buen rato, viendo desaparecer la barra de carga. No sonreí. No hubo celebración, solo una respiración larga y lenta que se sintió más pesada de lo debido. Revisé el pasillo. Seguía vacío. Nadie vio las 12 tareas diferentes que estaba haciendo malabares. Nadie supo que había detectado el error segundos antes de que se volviera irreversible. Nadie leería entre líneas de esa entrega y se daría cuenta de lo cerca que estuvo la empresa del desastre. Y no se lo diría. Así era el sacrificio silencioso. Sin aplausos. Sin nombres en las luces. Solo una mujer en la oscuridad, sosteniendo la cola sola. Algunos imaginan la victoria como fuegos artificiales y aplausos. Para mí, fue solo una pantalla oscura, el botón de enviar y silencio. Un cursor parpadeante y el latido sordo de mi propio corazón. A las 6:45 de la mañana, pulsé enviar, la propuesta final, parcheada, reescrita, verificada 3 veces, se lanzó al portal del cliente con un silencioso silbido. Eso fue todo. Sin redobles. Sin música de cine. Solo el final de 39 horas de trabajo continuo y un peso que no sabía que llevaba encima, desplomándose en mi pecho de golpe. Me recosté en la silla y dejé caer las manos sobre el regazo. Las sentía como piedras. Mis piernas se crisparon involuntariamente, como si hubieran olvidado cómo quedarse quietas. Las luces de la oficina seguían atenuadas por el modo noche. El cielo afuera había empezado a suavizarse, adquiriendo un tono gris pálido y violáceo. Era de mañana, pero no parecía un principio. Parecía un final. No había hablado con nadie en casi 12 horas. Abrí Slack. Un silencio sepulcral. Algunos iconos de ausencia. Un par de actualizaciones de estado de marketing, programadas para la noche. Me emociona compartir pronto nuestro nuevo hito. No tenía ni idea de lo cerca que había estado de desmoronarse. Saqué mi teléfono, sin esperar nada, y vi un mensaje nuevo. Cara, diseñadora de UX. Oye, Olivia, acabo de ver tu nombre en las actualizaciones del repositorio. Eres una bestia. Nos vemos después del lanzamiento. Cara, una de las buenas. Se quedó hasta tarde el jueves y me ayudó a localizar un error de interfaz de usuario que nadie más había notado. No participó en esta noche de trabajo, pero le importó. Eso contaba. Le respondí, gracias. Sobrevivamos hoy primero. Luego colgué el teléfono. Mis manos no paraban de temblar. A las 6:51, caminé hacia la pequeña sala de descanso al final del pasillo y me serví el último café rancio. Sabía a ácido de batería, pero estaba caliente. El calor me recordó que aún estaba viva. Me apoyé en la encimera, respirando por la nariz, mirando el tablero de corcho lleno de fotos descoloridas de actividades de trabajo en equipo y carteles de seguridad anticuados. En uno de ellos aún aparecía el anterior director ejecutivo sonriendo en una foto de grupo a la que nunca me habían invitado. Me había incorporado a la empresa demasiado tarde y trabajaba demasiado silenciosamente como para aparecer en la pared detrás de mí. Llegó el equipo de limpieza, trayendo sus suministros. Una de ellas,
Una mujer mayor de mirada amable me saludó con un gesto cortés. ¿Sigues aquí?, preguntó ella. Asentí, demasiado cansado para explicarlo. Ella sonrió. Sea lo que sea que estés haciendo, espero que valga la pena. Quería decirle que tenía que serlo. En cambio, simplemente dije, yo también. De vuelta en mi escritorio, actualicé mi bandeja de entrada. Nada. Volví a actualizarla. Nada. Eran las 6:59 de la mañana. Sabía que no debía esperar un desfile. No era ingenuo. Solo pensé que alguien diría algo. Un gerente, un líder de equipo, Lucas, sobre todo Lucas. Abrí su agenda. Vacía por hoy. Sin reuniones hasta el mediodía. Había llevado su trabajo toda la noche y él ni siquiera podía revisar su correo. El cansancio me golpeó como un muro. Dejé caer la cabeza sobre mis brazos cruzados y cerré los ojos un instante. Un suave pin. Me devolvió la mirada, sujeto. Confirmación de propuesta de Marcus Talbot, Lauren Defense Systems. Tiempo: 6:59 de la mañana. Gracias. Todo aprobado. Buen trabajo. Parpadeé, lo leí de nuevo, y luego otra vez. Era solo una línea, sin florituras, sin signos de exclamación, solo una confirmación. Pero para mí, fue como un salvavidas. Marcus era el contacto principal para nuestro acuerdo de $21 millones. La única persona que realmente importaba en todo ese circo externo. Y él lo había visto, leído y aprobado. Lo sabía. No lloré. Tampoco sonreí. Mi cuerpo estaba demasiado oído para registrar alegría o alivio. Pero me enderecé, porque por primera vez en 39 horas, no me sentía invisible. Nadie en este edificio sabía lo que acababa de hacer, pero Marcus sí. Y eso fue suficiente por ahora. No recuerdo haber pulsado el botón del ascensor. Solo recuerdo el sonido de las puertas al cerrarse y el repentino silencio absoluto, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo entero. Las luces del techo parpadearon. Me fallaron las rodillas, y luego nada. Al despertar, todo era blanco. Un suave pitido. Un sabor a plástico en la boca. Algo frío pegado a mi muñeca. Parpadeé mirando el techo fluorescente, intentando recordar dónde estaba y por qué olía a antiséptico. Una enfermera notó que estaba despierta. Se movió con rapidez, pero con cuidado. «¿Te desmayaste?», dijo, comprobando la vía intravenosa a mi lado. «Te encontraron inconsciente en un ascensor en el centro. ¿Recuerdas lo que pasó?». Asentí lentamente. «Trabajo en Virion. Creo que iba a casa». Me dirigió una mirada larga y cómplice. «Estabas muy deshidratado, la presión arterial peligrosamente baja. Tu cuerpo se apagó por el agotamiento. Llevas aquí desde las 8:15 de la mañana». Miré el reloj. Era casi mediodía. Solo entonces me di cuenta de que aún no había dormido, en realidad no. La doctora Ayes, una mujer alta de voz tranquila y ojos cansados, entró poco después. Llevaba un portapapeles y un vaso de agua. «Se esforzó demasiado», dijo simplemente. «Sus constantes vitales lo dicen todo. Sin comida, sin agua, sin descanso. Sus niveles de cortisol están por las nubes. Necesita al menos 48 horas de descanso. Sin portátil, sin teléfono, sin decisiones». Solté una risita débil. «No es realmente una opción». Ella arqueó una ceja. «Es cuestión de vida o muerte». No respondí porque para mí, en cierto modo, lo era. Alrededor de la 1:30 de la tarde, la enfermera regresó con una bandeja de almuerzo y un teléfono. «Tiene algunas llamadas perdidas», dijo. «Quiere que lo ponga en silencio». Lo cogí y hojeé la pantalla. 3 llamadas perdidas, todas de recursos humanos. Ni flores, ni mensaje de mi jefe, ni notificaciones, solo un mensaje automático de Slack que decía: «Equipo, recuerden completar sus registros de tiempo antes de las 5 de hoy. Gracias». Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Registros de tiempo. Le había dado a la empresa 39 horas seguidas de mi vida, ¿y quería mi registro de tiempo? La puerta se abrió con un crujido. Levanté la vista, sorprendido. No era un compañero de trabajo. Era el guardia de seguridad nocturno de Virion. El señor Lewis, de unos 50 años, con bigote,
Siempre llevaba un termo con café y me hacía un gesto de asentimiento cada vez que pasaba por su lado a las 2 de la mañana. Ahora estaba de pie a los pies de mi cama, con una pequeña bolsa de la compra en la mano. Vi cómo te llevaban los paramédicos, dijo. Pensé en registrarme. Nadie más lo hizo. Parpadeé, abrumada. No tenías por qué venir. Se encogió de hombros. No me pareció bien fingir que no lo veía. Sacó una botella de jugo de naranja y un paquete de galletas saladas de la bolsa. No sabía que se podía comer, así que compré lo básico. Por un segundo, no supe qué decir. Todos mis compañeros de trabajo, quienes habían confiado en mí para salvar sus contratos, sus bonificaciones, sus reputaciones, habían desaparecido en cuanto me desplomé. Pero el señor Lewis, con quien había intercambiado quizás 5 palabras en 2 años, apareció con galletas y jugo. Me golpeó más fuerte de lo esperado. Gracias, susurré. ¿En serio? Sonrió. Descansa. No se desmoronarán sin ti ni un solo día. Casi me reí, pero ambos sabíamos que ya lo habían hecho. Después de que se fue, me senté con el jugo en el regazo, mirando las paredes blancas y vacías. No abrí mi portátil. No revisé mi correo. Por primera vez en días, volví a sentir mi cuerpo. Cada dolor, cada nudo, cada latido de fatiga que la adrenalina había adormecido. Estaba tan cansado que me asusté. Una enfermera pasó más tarde y echó un vistazo. ¿Estás bien? Asintió y luego dudó. Viene gente aquí a menudo por este cansancio. Inclinó la cabeza. Más de lo que crees, sobre todo gente como tú. Como yo. Sonrió con dulzura. Tranquilos. De alto rendimiento. Te sorprendería la frecuencia con la que aparecen solos. No sabía qué pasaría cuando saliera de esa habitación, pero mientras bebía el jugo de naranja, supe una cosa con certeza. Si me iba a caer, merecía que me atrapara algo más que un conserje y una notificación fallida de Slack. La próxima vez, no me rendiría sin más. Recibí una invitación de Recursos Humanos, me dieron de alta a las 10:02 de la mañana siguiente con un certificado médico, una receta impresa de electrolitos y la estricta instrucción de descansar 72 horas. No hice caso. En cuanto salí a la luz del día, encendí el teléfono y vibró sin parar, 17 notificaciones de Slack, 3 llamadas perdidas de Recursos Humanos, una nueva invitación al calendario. Sujeto: discusión sobre la transición, actualización sobre empleo. Tiempo: 9:30 mañana por la mañana. Ubicación: sala de conferencias de RRHH, 4º piso. Asistentes: Olivia, Marlo, Daniel Chow, Aaron Cao, Recursos Humanos. Me quedé mirando la pantalla, confundido pero intrigado. Discusión de transición. Sonaba formal, sí, pero quizás solo era jerga interna. Acababa de salvar el contrato federal más grande de la empresa. Quizás querían trasladarme a un puesto de mayor impacto. Un ascenso, un aumento, un reconocimiento. Por primera vez en una semana, la idea de ser visto, de verdad visto, empezó a sentirse real. De vuelta en mi apartamento, preparé café y me conecté a mi portátil de la empresa, contrariamente a las indicaciones del médico. Mi bandeja de entrada estaba inundada de correos internos, hilos sobre la estrategia de lanzamiento, mensajes grupales de felicitación y un correo masivo del propio Daniel, titulado Avanzando con la excelencia. No mencionaron mi nombre, pero sabía que yo era la razón por la que el lanzamiento no se había derrumbado. Busqué en Slack el canal de hitos. Cara me había etiquetado: muchísimas gracias a Olivia por toda la magia detrás de escena que nadie ve pero de la que todos se benefician. Unos aplausos, un corazón, una ristra de emojis. Me hizo sonreír brevemente. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un número de trabajo, ni el nombre de ningún contacto. El mensaje era simple, una sola línea: ten cuidado. Daniel está planeando recortes. Podría ser el siguiente. Se me encogió el estómago. Me quedé mirando la pantalla, releyéndola 4 veces, intentando entenderlo. ¿Era una broma? ¿Una advertencia? ¿Alguien se estaba metiendo conmigo? Escribí: ¿quién es? No hubo respuesta. El mensaje desapareció en segundos, lo borraron. Mis manos empezaron a temblar, no de cansancio esta vez, sino de algo más. Una ansiedad aguda y creciente que se enroscaba en mi pecho. Me corta,
no tenía sentido. Acababa de rescatar a la empresa del borde de un desastre de 21 millones de dólares. Yo era la única razón de la existencia del acuerdo. Todos lo sabían, ¿no? Esa noche no pude dormir. Me senté en mi escritorio, releyendo la invitación, intentando racionalizarla. Quizás transición significaba algo bueno. Quizás Daniel quería reestructurar el equipo y ascender mi puesto. Quizás ese mensaje anónimo era de alguien dramático. Alguien amargado. Alguien equivocado. Aún así, no pude evitar abrir el calendario público de Daniel. Estaba prácticamente vacío, a excepción de una entrada que me llamó la atención. Asunto: privado. Cortes exactos. Borrador final. Tiempo: ayer por la tarde. Se me secó la boca. A las 8:50 de la mañana siguiente, me encontraba fuera de la sala de conferencias de RR. Con mi libreta en la mano y una copia de la propuesta que había presentado, la que salvó el acuerdo. Había resaltado los cambios clave e impreso los comentarios de los clientes por si acaso querían revisar el impacto. Incluso me puse la americana azul marino que solía guardar para las presentaciones ejecutivas. «Hola», dijo una voz detrás de mí. Era Aaron, de Recursos Humanos. Sonrió amablemente, sosteniendo una tableta. «Llegas temprano», dijo. Asentí con el corazón acelerado. Solo quería estar preparada. Me hizo un gesto neutral con la cabeza y abrió la puerta. Dentro, Daniel Chow ya estaba sentado. No se levantó ni me estrechó la mano, solo asintió. No había ningún control de presentación, ni agenda, ni carpeta con mi nombre. La esperanza que había llevado a la sala se quebró, pero no estaba lista para dejarla quebrar. Me senté, enderecé la espalda e intenté mirar a Daniel a los ojos. Ya no sabía qué era esta reunión, pero fuera lo que fuera, estaba lista. La sala de conferencias de RRHH. Siempre estaba demasiado fría, no fresca, sino fría. Ese frío que se te pegaba a la piel como una advertencia. Una quietud que te daba ganas de cruzar los brazos, aunque no te apeteciera doblarlos. Las persianas estaban bajadas. La larga mesa parecía recién limpiada, pero las sillas no estaban bien guardadas, como si alguien se hubiera marchado con prisa. Me senté frente a Daniel, mientras que Aaron, de Recursos Humanos, se sentó a un lado con su tableta. Nadie dijo nada por un momento. Entonces Daniel levantó la vista. Su traje estaba impecable. Su expresión era monótona. Apenas parpadeaba. Su voz era tranquila, de esa forma que te hacía sentir que cualquier expresión emocional se consideraría poco profesional. «Olivia», comenzó, «gracias por acompañarnos». «No, gracias por salvar el trato, no apreciamos lo que has hecho. Solo un reconocimiento estéril de mi existencia. Hemos tomado la difícil decisión de eliminar su puesto, con efecto inmediato», dijo. No respondí porque en ese momento no podía respirar. Aaron intervino, casi con demasiada suavidad, como si su voz pudiera suavizar la ejecución. «Esta decisión forma parte de una estructura más amplia.